Doctor Luis Guillermo Aldana, es un gusto saludarle, realizando el video sobre la materia de tendencias contemporáneas en la educación. Vamos a manejar un objetivo bastante definido, el cual es comprender y analizar las tendencias contemporáneas en la educación, tanto nacionales como internacionales, desde una perspectiva crítica. Debido al gran contenido que se tiene, he tomado la decisión de dividirlo en tres temáticas, las cuales son educación intercultural, que estará basado en tres subtemas: diversidad cultural, acciones en el ámbito educativo y procesos permanentes en la educación. La segunda temática, educación a distancia, desarrollo histórico en la educación a distancia, comunicación en la educación a distancia y la educación a distancia en la época actual. Vamos a estar profundizando en cada uno de estos temas y a su vez vamos a estar conceptualizando y aclarando diferentes temas. El tercer punto, educación basada en competencias para la ciudadanía y la salud, así como la educación ambiental. En este tercer tema he tomado la decisión de hacer un bloque integral, el cual abarque todos estos contenidos para abordar lo más importante, los puntos más relevantes al respecto. Estará dividido en 4 subtemas: la conceptualización de la educación basada en competencias, educación a lo largo de la vida para la ciudadanía responsable, medio ambiente, salud y sostenibilidad, y por último, líneas de acción dominantes en la educación ambiental. Temas que sin duda tienen un impacto bastante fuerte, ya que estamos atravesando cambios climáticos muy severos. Comenzamos. Tendencias contemporáneas en la educación. Primer punto, primera temática a considerar: diversidad cultural. Bajo varios puntos, los 3 primeros: inclusión cultural, intercambio de perspectivas, reducción de prejuicios. Temas sumamente interesantes que a continuación vamos a ir desarrollando. Comencemos por la inclusión cultural. Y esto es el reconocer, celebrar las diferencias culturales, fomentando una sociedad mucho más inclusiva y respetuosa. Recordemos que la nueva escuela mexicana está trabajando mucho bajo esta premisa de la inclusión. Está dando una importancia sumamente relevante a la inclusión y el amor a la patria, lo cual son puntos que vamos a estar tocando un poco más adelante. Intercambio de perspectivas. Con esto nos referimos a la diversidad en la educación, y esto a su vez nos va a permitir compartir distintas formas de pensar y abordar los problemas. Solución de problemas o problemáticas también será un punto que consideremos un poco más adelante. Enriqueciendo el aprendizaje. Como docente estoy consciente que el enriquecimiento del aprendizaje es sumamente importante, y de acuerdo al contexto histórico que estamos viviendo bajo un nuevo modelo educativo, es necesario considerar el enriquecimiento del aprendizaje. ¿Qué decir de la reducción de prejuicios? Tema sumamente polémico que ha causado bastante controversia. Y esto se basa en exponer a los estudiantes a diferenciar las culturas y a reducir los estereotipos. El hecho de que tengan características físicas o culturales, religiosas o de otro tipo, no nos da ningún derecho a a tomarnos la libertad de poder cuestionarlos. Es decir, no tenemos que ser prejuiciosos ante este caso, y desde luego fomentar la empatía. Para ello, vamos a estar trabajando desde una perspectiva en la cual llamaremos construyendo puentes. El primero de ellos, el primer punto, es comunicación efectiva, y es enseñar habilidades interculturales para facilitar el entendimiento mutuo frente a barreras lingüísticas y culturales. Es una tarea que, al menos en nuestro país, se ha dado a lo largo del tiempo y que buscamos ir mejorando cada vez más. Relaciones transfronterizas. Promover el conocimiento cultural conecta a comunidades globales y fortalecer las redes internacionales. Podríamos preguntarnos cómo voy a fomentar el aspecto comunicativo transfronterizo. Y esto tiene una respuesta bastante práctica, y es con el uso de la tecnología.
Resolución de conflictos. La educación intercultural ayuda a abordar diferentes aspectos con respecto a la tolerancia, el respeto y la reducción de tensiones sociales. Tensiones sociales, tema que estamos viviendo actualmente con estas guerras que se han estado dando debido a cuestiones de raza. Fortalecimiento de la ciudadanía global. 3 puntos que vamos a desarrollar a continuación: responsabilidad global, solidaridad e identificación colectiva o identidad colectiva. Responsabilidad global, educar sobre los desafíos mundiales con un cambio climático, y la desigualdad promueve el compromiso con soluciones. Aquí estamos tocando un tema sumamente interesante y es el cambio climático. Debemos generar conciencia en los diferentes niveles en el que nos encontremos y hacer reflexionar a los alumnos sobre lo peligroso que puede ser el cambio climático. Solidaridad. La educación intercultural fomenta un sentido compartido humanitario en base a la colaboración para un bien común. Identidad colectiva. Aprender sobre la interconexión de las culturas ayuda a los individuos a verse como ciudadanos del mundo. Aquí hay que hacer una acotación, y es necesario considerar que debemos de dejar de vernos como ciudadanos de una nación y comenzar a vernos como ciudadanos del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo es el lugar donde las futuras generaciones se van a estar desarrollando. De ahí la importancia de ir creando, fomentando en dichas generaciones todo lo que hemos estado comentando. Identidad cultural. Absolutamente todos contamos con una identidad cultural y nacional. Y se trata de reconocer la diversidad, fomentar el respeto y tener una reflexión personal ante dicha situación. En el primer caso, vamos a entender y valorar la variedad de tradiciones, creencias, aspectos culturales también que se tengan en diferentes partes. Y esto no quiere decir que cada uno de ellos tenga la verdad absoluta, sino ser tolerantes y abiertos a diferentes cuestiones de carácter cultural. Fomentar el respeto, promover una actitud de aceptación hacia las diferentes culturas, tema que hemos estado considerando constantemente y que hemos estado puntualizando. Vamos a analizar también la propia identidad cultural. Esto con relación a otras culturas. Esto nos serviría principalmente para poder tener una mentalidad mucho más perceptiva, mucho más abierta a diferentes culturas, a diferentes tipos de enseñanza, entre otras cuestiones. Continuando, el segundo tema, la segunda temática a analizar: educación a distancia, desarrollo histórico, comunicación en la educación a distancia y la educación a distancia en la época actual. Vamos a comenzar definiendo y conceptualizando qué es esto, y se trata básicamente de una educación virtual, tener flexibilidad en el aprendizaje y una comunicación mucho más digitalizada. Esto todo en beneficio de la interacción y la comunicación, así como del aprendizaje. Definición y conceptos: es un acceso amplio, facilita la educación para personas en regiones remotas o que tienen horarios que se les dificultan ciertas cuestiones. Personalización del aprendizaje: sin duda con la educación a distancia se puede dar esta personalización, y la reducción de costos. Es mucho más fácil tener una educación a distancia, tema que incluso en nuestra universidad se puede ver. Brechas tecnológicas: es verdad que no todos van a tener la posibilidad ni el acceso, ya que contamos con limitaciones de infraestructuras, así como acceso a equipos digitales, una cuestión que se debe de erradicar, ya que nos encontramos en pleno siglo XXI y esto no puede ser. Tenemos la disminución de interacción personal, tal vez sería como la desventaja: menor contacto directo entre estudiantes y docentes. Una pantalla y de hecho una distancia considerable nos separaría.
autonomía requerida. Los estudiantes necesitan mayor autodisciplina para cumplir con los objetivos. Es algo que depende mucho de la disciplina, compromiso que el mismo estudiante tenga en esta modalidad. ¿Qué importancias tiene? Acceso inclusivo. Retomamos el tema de la inclusión, continuidad académica y también tiene una adaptabilidad. Hablando un poco de la historia, la educación a la distancia no es algo nuevo. Comienza en el siglo XIX con personas que estudiaban a distancia pero por medio del correo postal. Una solución práctica que en su momento dio los resultados esperados. Sin embargo, hubo una expansión tecnológica, avances telefónicos, radio, televisión y actualmente nos encontramos en la era digital, finales del siglo XX. Comienza a darse todo esto en el siglo XXI, tiene su auge y no solo la educación se beneficia de esto. Surgimiento del aprendizaje en línea tiene un acceso mucho más amplio. Interactividad, a pesar de que no es de manera personal, sí tenemos algunas posibilidades de interactuar, así como una educación mucho más personalizada. Tenemos la tecnología en la transformación de la educación. Es verdad que varios aspectos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, sin embargo la educación en este aspecto tecnológico ha quedado sumamente rezagada. Es necesario contar con herramientas innovadoras, conectividad masiva e inclusión educativa para que todos puedan tener acceso a esta modalidad. Tiene varios beneficios como la flexibilidad y la accesibilidad, un acceso universal, la educación es un derecho humano universal y la tecnología se pone al servicio de esta cuestión. Adaptación horaria, en caso de que tengamos actividades que nos impidan tomar clases o poder prepararnos a nivel superior, la educación a distancia podría ser una buena opción. Así como diversidad de plataformas, tenemos una gran variedad de herramientas tecnológicas para poder aprovechar esta modalidad. Aprendizaje a un ritmo propio, ritmo individual, cada uno va marcando su propio ritmo, pero como lo comentamos hace un momento, se necesita de disciplina y compromiso para poder obtener beneficios en esta modalidad. Tenemos contenidos disponibles, una gran gama de contenidos como bibliotecas digitales, entre muchas otras cuestiones, y la personalización. Los programas permiten a los estudiantes enfocarse en áreas específicas y obtener el contenido mucho más sintetizado. Métodos de comunicación, herramientas digitales, colaboración en línea y retroalimentación inmediata. El hecho de que estemos a distancia no quiere decir que estemos incomunicados, sino todo lo contrario. Nos permite tener una comunicación mucho más abierta, mucho más directa y de manera inmediata. Sistema de gestión del aprendizaje. Contamos con varios puntos, sinteticémoslos únicamente en 4. La flexibilidad, como ya se comentó. Seguimientos, hay herramientas tecnológicas que se utilizan en la educación a distancia que pueden ir dando seguimiento del avance y el aprendizaje que los alumnos vayan teniendo. Interactividad, también es posible a distancia, pero seguimos interactuando de una forma tecnológica y digitalizada, así como la personalización. Creación de contenido. Podemos desarrollar habilidades para mejorar la comprensión, la claridad visual, la versatilidad y el aprendizaje autónomo. Todas competencias que nos van a ir sirviendo para estar mucho más inmersos en esta era digitalizada en la cual la tecnología definitivamente está siendo un parteaguas en nuestra sociedad moderna. Bien, para concluir, educación integral. Como lo comentamos al inicio de este video, vamos a hacer una unidad integradora sobre las competencias, educación para la ciudadanía y la salud y el medio ambiente. Definición de educación integral, ya que partimos de esta premisa, y es el adaptarse a las necesidades del desarrollo socioeconómico, proteger el entorno ecológico y también vamos a estar distribuyendo de manera racional el desarrollo coordinado dentro de nuestras comunidades. Comunidades referente a toda esta situación que nos están
comentando dentro de la educación. Importancia de la educación basada en competencias. Pareciera que los alumnos cada vez no desarrollan las competencias necesarias, por lo cual necesitamos reenfocar esta cuestión para desarrollar habilidades, preparación para el futuro y tener una autonomía y adaptabilidad. En el primer caso, enseñar y orientar con la intención de fortalecer las competencias que les sean útiles en su vida no solo escolar, sino también adulta y hasta laboral. También la preparación para el futuro indispensable para que tengan trazado un camino y una proyección mucho más clara de hacia dónde van, así como la autonomía y adaptabilidad para promover la capacitación de toma de decisiones informadas y sobre todo de manera consciente. Conexión entre educación, salud y medio ambiente. Parecen temas algo separados, sin embargo todo se conjunta y vamos a ver de qué manera. Primero es necesario tener una conciencia sobre la salud. Tema que, se ha estado dando mucho en las escuelas, en el cual se busca promover una educación de alimentación saludable, eliminando todo aquello que se considere comida chatarra. Vamos a ver los resultados. Educación ambiental, capacitación sostenible y sobre todo una conservación del medio ambiente. Ser conscientes del daño que se puede causar y las acciones que, derivado de nuestros actos, puedan dañar el medio ambiente, así como la interacción transformadora. Hay que cambiar la mentalidad que tenemos acerca de algunas cuestiones, sobre todo ambientales. ¿Qué beneficio físico pueden encontrar? Promoción de actividades que puedan fomentar el ejercicio físico, que puedan ayudar a los alumnos a salir de este sedentarismo, ya que lamentablemente nos encontramos en los primeros lugares de obesidad, una cuestión sumamente preocupante. Higiene personal, es importante que desde pequeños se les fomente el hábito de la higiene personal, así como la prevención médica. El hecho de que nuestros actos, nuestros hábitos de consumo o de alimentación nos puedan llevar a situaciones delicadas a corto o mediano plazo. En cuanto a la salud emocional, podríamos pensar que tener una perspectiva de cuidado de la salud solo corresponde a lo físico o a la alimentación, pero hay un tercer punto importante a considerar y es la cuestión emocional o psicológica. Se comentaba en clase algunas propuestas para mejorar o para cambiar esta cuestión y sobre todo el apoyo psicológico para crear espacios seguros con acceso a especialistas que les puedan dar consejos a los estudiantes para recibir orientaciones de forma mucho más profesional. Nutrición y estilo de vida. Comenté hace un momento que desafortunadamente nos encontramos en los primeros lugares de obesidad y es necesario tener una alimentación equilibrada. Conocemos el plato del buen comer, la jarra del buen beber y todo esto, pero es necesario que tengamos una disciplina y un compromiso completamente enfocados a mejorar nuestras condiciones alimenticias. Importancia de la hidratación entre los hábitos cotidianos que podamos tener. Educación ambiental, conceptos de sostenibilidad, responsabilidad ecológica, uso eficiente sobre todo de algunos elementos como el papel, que se puede reutilizar y reciclar, así como una economía circular, es decir, reutilizar todo aquello que tenga un segundo uso. Conciencia sobre el cambio climático. En el primer tema, en la primera temática, hacíamos mención de lo importante que es ser conscientes del cambio climático y todo lo que esto podría traer como consecuencia a mediano o largo plazo. Sobre todo en tres aspectos: el impacto global, las fuentes de emisión, que cada vez son mayores con la quema de combustibles fósiles, y educación preventiva. Ser conscientes de que nuestros actos van a impactar en un futuro en ciertas cuestiones del ámbito climático.
Acciones ambientales, el reciclaje, la conservación de recursos, así como la agricultura urbana serían 3 puntos que podrían ayudarnos a mitigar esta cuestión del calentamiento climático. Enfoques interdisciplinarios, promover el aprendizaje cruzado, generar proyectos temáticos enfocados a el medio ambiente y sobre todo a cuidar y proteger nuestro planeta. En esta cuestión del enfoque interdisciplinario hay que identificar ciertos puntos claves, como establecer parámetros claros y específicos que les resulten fáciles de comprender a los estudiantes, aplicar instrumentos variados y proporcionar retroalimentación constructiva para cada vez más ir concientizando acerca de esta situación. En cuanto al enfoque interdisciplinario, incorporar plataformas educativas es una realidad que los alumnos cada vez están más involucrados en esta cuestión tecnológica y podría ser un elemento o un factor a considerar para promover algunas cuestiones y cambio de mentalidad. Facilitar las simulaciones y los juegos como la gamificación que permitan de cierta forma hacer conciencia en los alumnos. Participación comunitaria. Es necesario que la comunidad se integre de forma activa en todos estos proyectos para que den un resultado óptimo. Doctor Aldana, este es el video referente a las tendencias contemporáneas en la educación, en el cual se abarcan las principales temáticas. A manera de resumen, consideramos la educación intercultural, la educación a distancia y la educación basada en competencias para la ciudadanía, la salud y la educación ambiental. Por mi parte sería todo. Es un gusto saludarle.